iniciando, ¿qué les parece? Eh, bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos. En principio quiero agradecer su presencia y un agradecimiento muy especial a Lara y a Juan y a la gente de la Can Big Data por la propuesta, por la apuesta y el encuentro. eh, con una Si hay algo que por ahí a mí me consuena mucho de su propuesta, es esta transmisión respetuosa del psicoanálisis, eh, algo que ya hace tiempo intento recuperar en la clínica con las infancias, el respeto, el consentimiento, la posibilidad de, de la transmisión desde una posición ética, política, pero también desde cierta humildad. Así que en eso me encuentro muy en consonancia con la propuesta de la Can Big Data, así que un placer enorme formar parte de esta movida, eh, de esta apuesta, como les decía en un principio. Bueno, la idea de hoy es que charlemos un poco, introducir algunos lineamientos respecto a lo que me fui encontrando, a lo que fui aprendiendo en la clínica con niños y niñas, respecto de lo que entiendo por un decir en la infancia. Digo que abro algunos lineamientos porque la idea es continuarlos en otro espacio, que será un seminario que también será parte de una propuesta de la Can Big Data. Hoy mi idea es introducir un poco estos interrogantes y algunas coordenadas para pensar la posición del analista como un analista lector de esas marcas en el decir infantil, esas marcas que hacen cuerpo, que constituyen un habitar el lenguaje de un modo particular, pero también con una marca singular. Titulé esta introducción como el decir en la infancia, dos puntos, eco, escansión y resonancia. La idea, en un principio, es pensar, bueno, ¿a qué llamamos decir? ¿No? Porque empezamos con, bueno, el decir en la infancia y el dos puntos habilita a un modo de entender, a modo de una especie de definición no acabada, ¿no? Yo lo tomo como eh, funciones y operaciones de lectura de este decir que vamos a intentar construir, cercar, formalizar de algún modo de la infancia. Entonces, ¿a qué llamamos decir en la clínica con niñes? ¿Es lo mismo hablar que decir? ¿Por qué digo esto? Porque si tomamos como punto de partida la definición de infans, ¿no? Pues estamos hablando del decir en la infancia, infans es quien aún es incapaz de hablar o de expresarse por la palabra. Si nos quedamos con la etimología o por la deriva del sentido, rápidamente concluiríamos que les niñes, antes de adquirir el lenguaje hablado o de tomar la palabra, no dirían nada. Ahora, esto por un lado nos hace pensar que no hay un solo modo de adquirir la palabra. Hay distintas formas, lo digo así en plural, de tomar la palabra, pero también hay diferentes modos de decir, de manifestarse, de dar cuenta de esa relación a la palabra. Una relación primera, podríamos decir, a partir de la cual podemos circunscribir un decir. Lo que yo me fui encontrando en la clínica es que, sobre todo en la clínica de lo que a mí me gusta decir, la clínica con sujetos que responden al modo autista, no hablo de sujeto autista, pero bueno, eso lo quedará para otro momento. Lo que me encuentro en esta clínica con niños muy pequeños, ¿no? Es que el infans no deja de dar cuenta que está inmerso en el lenguaje. Y lo hace a través del ejercicio de un goce.
¿no? Que podríamos decir con Lacan, y esto lo vamos a ampliar, a abrir, a interrogar y a desarrollar en una de las clases del seminario, que es el goce de la lengua, o como ayer me enseñaba una colega amiga, Agustina Saubide, que decía, es la langue, ¿no? Ya tiene otro cantar ese neologismo lacaniano. Es a partir de esa noción y sus coordenadas de invención, esto quiere decir cuándo se inventa y cómo ese neologismo, que nos vamos a proponer en el seminario, como les decíamos, leer algunas referencias freudianas, lacanianas, para pensar la materialidad del decir en la infancia. La hipótesis de trabajo que vamos a llevar adelante es buscar, cercar, como les decía, intentar leer esa célula palpitante del cuerpo, esa matriz simbólica, que se va a constituir en los tejidos apalabrados de la relación del sujeto con el otro, donde, como diría Lacan, el inconsciente habrá sido, ¿no? Es un tiempo interesante esto para pensar el inconsciente, pero donde también ese inconsciente habrá sido en un paño de la agudeza de cada sujeto. Nos vamos a meter un poco con qué es la agudeza, cómo pensar el inconsciente en el niño, en la niña, esos sujetos en constitución, ¿no? Hoy me voy a centrar en el lugar de la palabra, para pensar, como decía, en las coordenadas del decir. La palabra es primera, ¿no? Primera, pero ¿en qué sentido? ¿Qué consideramos palabra desde el psicoanálisis? ¿Es lo mismo la palabra del adulto que la palabra del niño o la niña? ¿Solo puede decirse con palabras? ¿Cuál es su función? O en todo caso, ¿alcanza a plantear la distinción clásica de enunciado y enunciación para poder recortar un decir de lo infantil? ¿No? ¿Qué noción de responsabilidad subjetiva podemos pensar en la clínica con las infancias? Porque si entendemos la responsabilidad subjetiva como la respuesta que un sujeto puede dar respecto a su goce, a su deseo en la relación al otro, tendríamos que ver, bueno, qué estatuto de palabra, qué modo de decir se configura en la infancia. No porque, digamos, sea algo estanco, digamos, ¿no? Que hay un modo de hablar en la infancia y un modo de hablar en el adulto, no. Pero sí hay algunas coordenadas específicas que nos van a ayudar a por lo menos leer, escuchar ese canto que tienen los niños. Estos interrogantes por ahí nos van a servir de baliza en el recorrido para apostar por la reinvención de un psicoanálisis, como les decía, desde el respeto por lo singular que implica la afectación que dice cada niño. Entonces, me gustaría iniciar por las derivas de lo que implica un decir. Decir, voz patrimonial del latín dicere, de la raíz indoeuropea deic, significa indicar o apuntar, ¿no? El dedo que apunta, digamos, ¿no? De ahí viene, encontramos el señalar, el apuntar. El participio de dicere dictus es a partir del cual la palabra se transforma en un dicho, ¿no? Y aparece dicho, adicto, dicción, veredicto, maldito. De la misma familia etimológica latina pertenecen el bendecir, el bien decir, el dedicar, la dicción, el diccionario, la dicha, el dicharachero, el dicho, el dictador, el dictar, dimes y diretes,
interdicción, maldecir, predecir. Fíjense todas las palabras que derivan de lo que es un decir. Pero me gustaría que retengamos en esta ocasión el apuntar, el indicar, el señalar, así como también la interdicción. Y entonces indaguemos cómo entendemos la palabra del niño hoy. Voy a hacer un rodeo antes de meterme con lo central de cómo se escucha en los otros ámbitos por los que circulan las niñas su palabra. A partir de la ley 26.061, que es la ley de protección integral de los derechos del niño, niñas y adolescentes, sancionada en el 2005, cada niño, niña, niñe, adolescente es considerado como un sujeto de pleno derecho. Por lo tanto, tiene derecho a ser oído, a que su opinión sea tenida en cuenta, a tener un papel activo en su decir, en cualquier forma que se manifieste en todos los ámbitos. Eso dice el artículo 2. Ahora, esto no se reduce solamente a sus dichos, ¿no? A los contenidos que pueda manifestar en su discurso, sino que apunta, como decíamos, a cualquier forma de manifestación. Apunta al acto de pronunciarse, es decir, a cierta dimensión específica donde su palabra debe ser oída, y acá palabra habría que pensar no solamente la palabra dicha, como decíamos, ¿no? Sino esa resonancia que la palabra aporta en tanto cuerpo y que debe ser oída por una autoridad. Una autoridad que se va a disponer a evaluar el alcance que tiene, el valor, la veracidad que tiene esa palabra. Por ejemplo, en las relaciones tutelares, en los procesos de revinculación de los niños, ni hablar en los casos de abuso. Entonces, la palabra del niño está revestida por cierto valor de verdad, por lo menos en el discurso jurídico o en las leyes, ¿no? Ahora bien, lo que nos interroga en este punto son dos cosas. Por un lado, las coordenadas de escucha de esta palabra, es decir, en qué condiciones se oye la palabra del niño. Y aquí voy a tomar una cita de un libro con el que me encontré hace muy poco. Tuve la fortuna de encontrarme con este libro justo casi al momento de acordar esta charla. Libro que se llama La Enunciación en la Infancia, de María Romé. Y ella dice, la enunciación en la infancia va primero a hacer un recorrido por las diferentes posturas jurídicas en relación a cómo se escucha a los niños, y recorta que se debe apelar a la creatividad judicial, ¿no? Para poder crear un ambiente ameno, posible, amable, que brinde cierta seguridad para que el decir del niño aparezca, ¿no? Es una forma de decir, no solamente nos ceñimos a lo que pueda decir o no, porque hasta no hace mucho, si un niño no decía en una cámara Gesell, tal persona me hizo tal cosa, no se tomaba eso en cuenta o en serio para evaluar presunción de abuso. Lo tenía que decir, ¿no? Tenía que estar en los dichos. Ahora bien, en la Convención Internacional del Derecho del Niño, este derecho del que hablábamos recién se restringe solo a aquellos niños que estén en condiciones de formarse un juicio previo, ¿no? Entonces ya ahí entramos en otro terreno, es un juicio previo en un niño, porque solamente aquel que puede formarse un juicio previo tendría derecho a expresarse o a tomar valor su palabra. Esto nos vuelve a ubicar en el interrogante de cuál es el estatuto de la palabra en la infancia. Y es ahí donde el psicoanálisis puede aportar un elemento más que necesario para darle un lugar a ese decir, abriendo, como decíamos, las aguas del enunciado y la enunciación de estos niños. Más allá de los dichos, podríamos decir, bueno, ¿qué está diciendo? ¿Desde dónde dice? ¿A qué llamamos ese valor de verdad en esa palabra? ¿Cómo cada niño se apropia de la palabra y logra hacer un uso de la misma?
Es verdad que en el discurso jurídico hablar de enunciación no es la misma enunciación que tomamos nosotros desde el psicoanálisis. Pero, por ejemplo, Roxana Yunov dice o define la enunciación como el acto por el cual el hablante se apropia de un aparato formal para hacer funcionar la lengua y así transformarla en discurso. Enunciar es un acto que implica un sujeto, su historia y sus marcas. Algo de la singularidad entra en juego. Sin embargo, desde el discurso jurídico, la búsqueda apunta a una verdad como fin, sin tener en cuenta que los efectos, o mejor dicho, sin tener en cuenta los efectos que ello tiene sobre el decir del niño. Si vamos a escuchar a los niños para buscar una verdad en términos empíricos, en términos concretos, no estamos teniendo en cuenta que eso tiene efectos en el decir del niño. Esta impronta judicial se conjuga con los otros discursos de época, el educativo, el terapéutico. Piensen cómo se los recibe a los niños en las escuelas, desde dónde se los espera. A mí me gusta, yo trabajo hace poco más de 10 años en escuelas y, me encanta escuchar los intercambios de las docentes con sus estudiantes, sus alumnos, alumnas, y cómo se los invita a formar parte de un grupo clase, ¿no? Y lo que vengo escuchando hace años es, vamos a trabajar. Ni hablar que las escuelas, ¿no?, hoy tienen un régimen de 8 horas. Entonces, ¿desde dónde se los espera? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a trabajar, ¿no? Como decía, la impronta del lugar de verdad en la palabra del niño, pero también esa búsqueda ahí, esa pugna, o mejor dicho, este modo de hacer del derecho que hace a la palabra una obligación, un deber ser, ¿no? Como dice Colette Soler, hablar hoy se ha convertido en un imperativo superyoico, ¿no? Hoy, si un niño pega en la escuela, hay que mandarlo a psicólogo para que hable, porque si no, si pegas porque no habla, ¿no? O la otra forma de ver algo de esto, bueno, hay que explicarle todo a los niños, ¿no? La palabra ahí tiene un peso, un valor, es como dice Colette Soler, una palabra liberada, ¿no? Pero no liberada de la represión, sino de la censura. Es obsceno hoy el lugar de esta palabra, ¿no? Se le pide al niño que diga todo, y ese todo se le exige que sea verdad. Ante cualquier problema, ante cualquier conducta desregulada, hay que hablar de eso. Entonces la palabra cobra un valor de abreacción, ¿no? Hablar hace bien. Y dentro de esas máximas, que decíamos, no, hablar hace bien, hay que hablarle a los niños. Dentro de esas máximas se encuentra también tiene que hacer esto, ¿no? Tiene que hacer un tratamiento psicológico, psicomotricidad, fonobiología, terapia ocupacional, entre los 4 y los 7 años sobre todo, porque son esponjas, entonces absorben. Si no lo hacen en ese momento, ¿qué va a pasar después, no? Entonces ya no se habla o no aparece la pregunta de cómo criar a un niño, sino cómo se los estimula, ¿no? Si se los estimula demasiado, demasiado poco, correctamente, ¿no? Todas esas frases tienen algo en común y es que persiguen imperativamente una verdad imposible. ¿Cuál es? Decir la verdad. Pero ¿qué estatuto de verdad? ¿No? Vuelvo a Colette Soler. Colette Soler tiene un curso que se llama Retorno a la función de la palabra. Es muy interesante lo que ella plantea, porque ella dice, decir toda la verdad es para los tribunales. Sin embargo, al psicoanálisis lo que le interesa es que diga todo lo que se le ocurra. Entonces, la verdad no es un fin, la verdad es un efecto
de hacer jugar la palabra. Diga todo lo que se le ocurra. Juegue, invente, cante, baile, podríamos, ¿no? Dibuje. Entonces, la verdad decanta como un efecto de una posición respecto al decir. Y zanjamos de esta manera el empuje a hacer coincidir la verdad con la exactitud. El imperativo hablar transforma a la palabra en una obligación. Y esto, aunque no lo palpemos, se transforma rápidamente en un instrumento de control social. Impacta en los cuerpos, invade el campo educativo, terapéutico, el campo donde se deciden las normativas que van a regular aquellas instituciones que alojan a los niños, a las niñas. Ahora, yo me pregunto, ¿no? ¿Qué hay de común entre esta palabra denunciadora, ¿no? Que corre sin medida tras una verdad última, y la palabra con la que nos encontramos en el análisis? ¿Cómo vamos a escuchar como analistas a esos niños, niñas, niñas que vienen a contarnos sobre su padecer? Para poder recorrer un poco estas preguntas, tenemos que considerar a las niñas primero como un sujeto por venir. Es decir, nosotros recibimos niñas, pero apuntamos con nuestra oferta de escucha a constituir un sujeto en su decir. Niño, niña, niña no, y sujeto no son lo mismo. Sin embargo, no podríamos pensar uno sin el otro. Y que el sujeto se presente a la cita va a depender de la posición en tanto otros de la transferencia podamos ubicarnos para darle lugar a esa palabra como aquello que hace cantar la verdad. Ya nos vamos a meter con eso. No sé si hoy llegue, pero quizás en el seminario seguro vamos a trabajar eso. El gran otro, ¿no? Esta formulación que inscribe Lacan, a la cual le da muchas vueltas y le da muchas derivas también, ¿no? El otro es el cuerpo, el otro es el lugar de la palabra, el otro preexiste al sujeto, somos hablantes seres, es decir, hablamos lógicamente antes de ser o para ser y existir. Y eso va a depender de las coordenadas simbólicas, reales e imaginarias que podamos trenzar. Los hilos de esa trenza los aporta este otro. Pero quien trenza es el sujeto. Trenza en su juego. Este otro no es un individuo específico, sino más bien es un lugar constituido que sí, en cierto momento debe estar encarnado. En principio, por los padres y parientes, pero también va a tomar un lugar en las instituciones. Este otro, como decíamos, que preexiste al sujeto en su matriz, pero también con sus diferentes modos de presentarse, hacen al lugar de esta palabra, de la palabra en su inicio. Y voy a tomar una referencia de Lacan, que tiene que ver justamente con lo que quiero plantear, con la posición de escucha, y que está en su escrito, su versión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconsciente en Freud. Es clave para pensar esta subversión que Lacan intenta todo el tiempo transmitir respecto a la noción de sujeto. En esto concuerdo totalmente con mi colega Oscar Quiroga, de que toda la obra de Lacan, la gran pregunta es ¿qué es el sujeto? Aunque no la haga específicamente, ¿no? Pero todas las vueltas, los rodeos que hace es para poder
dar cuenta de qué se trata, de qué está hablando cuando habla del sujeto. ¿Qué dice Lacan en este escrito, ¿no? Para pensar, ¿no?, el sujeto del inconsciente y la lectura de ese sujeto. Él dice, lo dicho primero decreta, legisla, aforiza, es oráculo, confiere al otro real su oscura autoridad. Es una cita críptica, oscura. Pero ¿qué quiere decir este dicho primero? Que otorga a un otro real su oscura autoridad. Podríamos leer desde ahí que el hablante queda doblemente a merced de este otro real. Por un lado, por la prematuración biológica, ¿no? Pero que la prematuración biológica responde también a un lugar, o, vamos a decirlo así, al significante en lo real, ¿no? Esto va a ser más la última parte de la enseñanza de Lacan, cuando él dice, bueno, el significante en lo real o el traumatismo de la lengua justamente es lo que produce este cuerpo fragmentado, ¿no? Pero bueno, no nos vayamos tanto. La idea es pensar que el sujeto queda a merced de este otro por esta prematuración que se da en el cuerpo, pero también por estar tomado por sus dichos, pero menos por su contenido de dicho que por haber sido dichos, ¿no? Podríamos ubicar ahí lo que yo llamo la herencia sonora, esa presencia del otro real en su decir que impacta en el cuerpo. Esto sí lo vamos a trabajar fuertemente en el seminario respecto a la función del eco, la escansión y la resonancia como operaciones de constitución de un decir. Entonces, este otro que precede no es el lugar del gran otro simbólico, eso es a constituir. Pero hay un lugar de la palabra primera, en tanto impacto, en tanto vibración, que da cuenta de ese primer cuerpo a cuerpo entre el niño y otro de los primeros cuidados, podríamos decir. Lo que se va trazando ahí, lo digo un poco poéticamente, ¿no? Los tactos vibrantes, las miradas sonoras, los arrullos perfumados de un tiempo mítico, ¿no? Porque esto no lo podemos ir a buscar a un hecho concreto en la historia del sujeto, ¿no? Esto es el origen perdido. Pero sí tenemos algunos significantes que Lacan nos presta, como el baño del lenguaje, o con Freud el retorno de lo visto y lo oído, ¿no? Esas formas de intentar acercar algo de esto. Nos hablan de ese primer momento, de ese baño del lenguaje que va a retornar. Y a mí me gusta mucho cómo lo dice un analista, Alain Didier-Veil, en su libro Invocaciones, que él dice, el lactante recibe la música de la sonata materna como un canto, que de entrada transmite una doble vocación, la continuidad de las vocales y la discontinuidad significante de las consonantes, ¿no? Ese baño del lenguaje, ese traumatismo de la langue, la lengua primaria que relaciona a esos cuerpos antes de que el otro ocupe ese lugar barrado, simbólico, se constituya como el lugar de la palabra, es lo que me interesa profundizar, formalizar, recorrer con Freud y con Lacan para pensar el estatuto de decir en la infancia, en este infans que aún no puede decir en primera palabra, este soy yo y este es mi cuerpo, por ejemplo, ¿no? Como decíamos, todo esto ocurre en un tiempo lógico anterior al otro simbólico, ese otro simbólico que va a ser el paraje del significante, el tesoro de los significantes, dice Lacan, ¿no? Y que después va a recuperar esa palabra en el lugar de la verdad.
Los primeros dichos del otro, real, dejan marca en estos oráculos originarios que dice Lacan, ¿no? Esta pura autoridad. Lo dicho, lo callado, lo omitido, los desgarros del lenguaje, los agujeros, los coágulos de sentido, todo eso conforma la red a partir de la cual un sujeto va a tomar lugar. Y aquí sujeto entendido en su plurivocidad, acá tomo una referencia de mi querido amigo Pablo Peusner, que él lo trabaja muy lindo en uno de sus libros, el sujeto en su equivocidad significante, sujet, ¿no? Que quiere decir lo sujetado, subjectum, lo que va por debajo, pero también quiere decir el asunto, ¿no? Hay un asunto que se dice en esos modos en que el niño manifiesta su habitar en el lenguaje, su construir un cuerpo. Será entonces el trabajo con los padres, parientes, estos otros, sabemos que quienes hacemos clínica con niños, hablamos con otros terapeutas, con los padres, las madres, las escuelas, los docentes, ¿no? Todo ese otro que conforma parte del contexto de ese niño, la constelación familiar, estos entramados discursivos con sus improntas, ¿no? Que van a ser revestidos siempre con la coloratura de la época. Es decir, padres y madres están atravesados por los discursos de época. Entonces, ahí zanjamos otra cuestión. El trabajo con padres no es culpa de los padres que un niño sea así, ¿no? Esto que escuchamos muchas veces, bueno, con los padres que tiene, ¿qué querés? Hay que mandar al padre más que al chico a análisis, ¿no? Que sabemos que no funciona nunca. Si uno manda al padre a análisis, lo más fácil es que se lleve al chico, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo escuchamos eso? No hay que culpabilizar a los padres. Sí hay que responsabilizarlos, y por responsabilizarlos entendemos que respondan por esa posición respecto a su lugar de otro. Que puedan contarnos qué les ocurre, qué les pasa, cómo sienten eso que les pasa. Digo, la anamnesis en la clínica con niños se trata de ir encontrando esos yeites, ¿no? Esas comas, esos contratiempos, esas pausas, esos blancos de la historia que hablan de los nudos, de esos discursos, de esos impases en los discursos que dan un lugar a este sujeto. Y a veces eso se lleva encarnado, los niños lo llevan en cuerpo, ¿no? Y ahí uno podría jugar un poco con dos notas y decir, bueno, si ese síntoma del niño responde a lo sintomático, ¿no? De la estructura parental o realiza el objeto del fantasma en la madre, o bueno, uno puede ahí hacer distintas lecturas, pero sí tener en cuenta que esas marcas que se llevan en el cuerpo, a lo cual nosotros como analistas nos prestamos, nos ofertamos a leer, y no solo a leer, sino a acompañar a esos niños a hacerse lectores de esas marcas, ¿no? También lo dice Luján igual esto, ¿no? Parece interesante traer esto, porque eso que se traza en esa primera relación eh, con su otro, con este otro, ¿no? De los cuidados, de los primeros cuidados, eso que se traza va a devenir trazo si es que hay alguien que se presta a leer. Trazo genealógico, podríamos decir, ¿no? Ese trazo que Lacan después va a formalizar en su seminario 9 como el trazo unario, el primer modo de identificación que recorta Lacan en el síntoma, que le va a llamar identificación secundaria, ¿no? Pero que dice de una pérdida de un lazo primero con aquel que fue el otro de los primeros cuidados y que se recupera en un rasgo, ¿no? Ahí el sujeto se circunscribe como iancia, como un entre. ¿Entre qué? Entre esos significantes que lo marcaron en cuerpo y la lectura que puede hacer de ellos. Ahí nosotros como analistas intervenimos, nos entrometemos. El sujeto no es el significante, está representado.
es ese entre. Se ubica ahí en ese corte. Se instituye ahí a partir de que puede o no hacer cadena, porque también conocemos la conformación significante que implica la holofrase, ¿no? No es una cadena, es un significante solo, significante, letra, depende cómo lo quieran nombrar, ¿no? Que queda ahí coagulado. Estos dichos del otro, estos dichos primeros, que le otorgan a ese otro esa oscura autoridad, también podríamos leerlos desde Lacan como ese tú eres o tú serás del seminario 11, ¿no? Son iniciáticos, son ciertos veredictos a los cuales el niño debe responder, ¿no? Debe pasar primero por ese lugar de objeto, ¿no? Tiene que ser libidinizado, pero después tiene que restarse de esas marcas. Se resta en el mismo momento en que puede equivocarlas en su lectura, podríamos decir, ¿no? Si hay algo paradójico en la lógica del significante, es que un significante toma posición cuando se equivoca. Cuando un significante lee esa marca, la tacha, la borra y se instituye ahí como significante. ¿Qué es un significante? Lo que representa un sujeto para otro. Es decir, un significante para definirse necesita otro. Por eso no hay identidad y hay identificación. Si se arma esa cadena, si hay un significante que llama a otro, podemos empezar a jugar con lo que queda entre, con lo que resuena. Entonces los niños, las niñas son hablados por aquellos que los han traído al mundo, que no pueden evitarles ser tomados por ese otro, por el discurso que también sostiene a esos otros, y es por eso que nos interesa entender al otro de la época. Por eso empecé hablando un poco de cómo se escucha hoy al niño. Porque desde ahí, desde ese otro, vamos a poder equivocar, vamos a poder pensar la alienación primordial, la separación, ¿no? El lugar de esta palabra, el juego con la langue, en donde se arma el trazo, en donde se arma un lugar para ese uno, donde se inscribe el sujeto desde lo simbólico. Digo el uno porque la idea es que ese uno sea simbólico. Si se inscribe un uno, podremos jugar con el significante 1 y 2, 3 y los que vengan, ¿sí? Pero para eso hay operaciones necesarias, subjetivantes, lógicas, que implican una extracción, un recorte y una inscripción. Una extracción que tiene su cariz sonoro, ¿no? Didier Bale decía la continuidad de las vocales, si uno pronuncia solo las vocales, hay un continuum del sonido. Fíjense que las consonantes cortan. ¿Sí? Entonces, eso viene con la lengua materna. Ahora, que eso adquiera cierta estructura, direccionalidad, forma, va a requerir de estas operaciones subjetivantes. Llegar a decir yo soy Juan es todo un proceso. ¿No? Esto que dice Lacan, hay un momento en donde el niño dice tengo 3 hermanos, Pedro, Pepe y yo, a decir tengo 2 hermanos, Pedro y Pepe, ¿no? Ese momento de descontarse del otro es un momento subjetivo, es un momento del decir de la infancia. Hay niños que no pueden descontarse de ese modo, se descuentan de otro o buscan el descontarse de ese otro. ¿Cómo escuchamos los tiempos del sujeto en la infancia? O mejor dicho, ¿cómo los leemos? Porque si hay algo en el analista que está interesado, y lo diría interesado, con 3 S, ¿no? La del sujeto supuesto saber. Es porque estamos implicados ahí suponiendo un sujeto, suponiendo un saber. A esas marcas que dicen de un cuerpo y de un sujeto.
Por eso somos lectores. Lectores que acompañan, como decía, a las niñas a hacerse también lectores de esas marcas. Entonces me gusta pensar así, el diagnóstico del sujeto nos lo da la relación que establece cada niño, niña con su cuerpo, con sus otros y con los objetos del mundo. Siempre y cuando, obviamente en transferencia, ¿no? Todo diagnóstico que podamos hacer es en transferencia. Pero siempre y cuando estemos predispuestos como analistas a realizar una lectura que es en clave significante. Es decir, partiendo desde la equivocidad significante para abrir un espacio distinto. Nuestro punto de partida es, como dice Beatriz Janín, es devolverle a la conducta del niño su carácter de incógnita. Eso es suponer un saber y un sujeto, ¿no? Es decir, algo se está diciendo ahí aunque no sepamos qué. Docta ignorancia, podríamos decir. Pero algo se dice. Y si algo se dice es porque hay alguien diciendo. La ecolalia. ¿Qué es la ecolalia? Es un trozo de decir que busca todo el tiempo ingresar en esa direccionalidad. Depende cómo juguemos con eso, hacer eco, hacer resonancia, hacer contratiempos, hacer canon, hacer coro, no sé, la música nos presta mucho recurso para esto, pero ¿cómo hacemos con eso? Porque eso habla de este traumatismo de Lalang que decía, este cuerpo impactado por el significante en lo real, estas trazas que arman, que constituyen la materialidad, el fundamento, la base del decir. Hacer con eso implica allí crear un mapa, una cartografía del sujeto. Incluso desde los modos en que ingresa al consultorio, los paisajes que se abren en sus gestos, los ritmos, las rimas en sus movimientos, las pausas de su mirada, todo eso que nos cuenta sobre esa existencia que no es otra cosa que un modo de habitar el lenguaje y de hacerse un cuerpo. Desde ahí leemos los significantes que dieron lugar a esa subjetividad. Y entonces pensamos el estatuto que tiene la imagen, si existe la posibilidad de jugar un adentro y afuera, si algo puede perderse desde el campo de la visión e ir a recuperarse, o si algo que sale de ese campo ya no, pierde su estatuto de objeto. Todos estos señuelos, estas señales, mejor dicho, estas señas, nos hablan de un decir del tiempo subjetivo de ese sujeto infantil. La mímesis, la imitación, ¿no? Buscar eso que se perdió en el otro o con otros en otro lugar. ¿No? Ahí siempre traigo a Winnicott, que para mí es un gran analista. ¿No? Winnicott dice, digo, ¿por qué digo el otro? ¿No? Porque como analistas pasamos a ocupar ese otro de la transferencia, y a veces Winnicott es más lacaniano que Lacan, ¿no? Winnicott dice que el analista es un objeto a ser perdido. ¿No? Fíjense esto, qué interesante. Tenemos que bancarnos ser ese objeto en el juego del niño. ¿Será por eso que los adultos dejan de jugar? ¿No? Retornaría a Freud y el poeta y el fantaseo, ¿no? El creador literario. Pero a su vez, este modo de decir nos habla de un estatuto específico del tiempo. El Fordá, por ejemplo, ¿no? Matriz dentro de la cual se puede inscribir la falta en lo simbólico, ¿no? Pero que requiere un primer tiempo de expulsión, el Ford, que se da a repetición, ¿no? Pero dice lo que más repite es la parte displacentera, el o, el se va. Pero eso habla de un tiempo subjetivo, con la necesidad de generar un otro espacio,
fuera, un por fuera, ¿no? Lacan dice, eso que se echa por fuera es un cachito del sujeto, ¿no? Sí, es el control de la pérdida de la madre o la presencia de la madre, ¿no? Ahí podemos charlar mucho con Freud, pero me gusta esto que dice Lacan, es un cachito del sujeto, eso que se tira afuera, que a su vez tiene un placer, dice Freud, un placer de otra índole que es de forma directa, ¿no? Hay algo en ese intento de escribir el agujero, en ese intento de armar un borde parece afuera, que tiene un placer de otra índole, ¿no? Así se va a inscribir la división del sujeto. Es un proceso, cada vez, en cada encuentro, de poder poner a jugar ese modo singular de la afectación del cuerpo por la lengua materna. Es así como leemos los dichos de ese infans que viene a jugar su decir. La lectura que vamos a hacer va a ser por medio de la pregunta, ¿no? Bueno, ¿cómo se anuda el goce al significante en el cuerpo de cada niño? ¿De qué manera puede efectuarse una simbolización? ¿En qué tiempo se encuentra ese sujeto que ahí está diciendo? ¿Hay armado un montaje pulsional? ¿Qué objeto se encuentra en juego? ¿Qué objeto somos como parte del juego en ese análisis? ¿Hay posibilidad de una puesta en escena? ¿No? Y aquí cabe pensar, ya para ir concluyendo, si charlamos, al síntoma. No solo como la expresión fenoménica de un padecimiento, sino como para mí es la definición más acertada, como formación de compromiso. Es un modo de arreglo singular frente al encuentro con ese real que se juega a partir del deseo del otro, como respuesta. Por eso el sujeto, como decíamos, es esa respuesta a ese asunto real que por la familia se transmite, por ese otro se transmite. ¿No? Y que va a ser el fundamento de lo que después será el fantasma, ¿no? Pero me gusta pensar esto, ¿no? Cómo eso se va construyendo, cómo eso se va jugando en cada análisis, en cada sesión inclusive. ¿Qué quiere decir, no? Que en el niño o la niña solo se juega esta dimensión de respuesta. Es una pregunta, ¿no? Solo se juega esta dimensión de respuesta. Entiendo que el sujeto ahí es la respuesta. Algo sujetado a un lugar, algo que responde a un lugar, y esto definitivamente nos lleva a pensar, bueno, ¿a qué lugar? Al del otro, ¿no? Por eso la idea de hoy es introducir esta coordenada para que en el seminario pensemos qué posiciones toma el otro en esta clínica, desde dónde se escucha, un poco no el primer paso que damos hoy. Porque cada vez esa respuesta va a implicar una elección. No solo la elección del juguete, sino cómo poner a jugar ese juguete. Y a veces ese juguete es el analista, es una palabra, es un trazo, es un gesto. Esa elección singular hace la posición enunciativa en relación a ese encuentro con el real. Ahí queda zanjada cualquier concepción determinista de un análisis, ¿no? La pregunta obligada es, bueno, en esta respuesta del niño o de la niña, cómo pensar la responsabilidad subjetiva. Porque sabemos que no es la responsabilidad jurídica, ¿no? Hacete cargo, sentate a pensar lo que hiciste, ¿no? Esto que cuando mandamos a las niñas a la pieza a pensar lo que hicieron, ¿por qué no le decimos, anda a jugar,
respecto de lo que hiciste, ¿no? ¿Cómo leemos esa responsabilidad? Es una pregunta que me gustaría dejar abierta. Digo, el decir del niño se encuentra anclado a su historia, pero implica ahí una elección en sus modos de decir que van a buscar en determinados momentos restarse, descontarse de un modo singular. Y digo descontarse con esa pausa, porque mientras niño dice, se cuenta, hay todo un proceso de cifrado y descifrado que busca descontarse de estas marcas primeras. Sus síntomas nos cuentan de la existencia de su inconsciente, el que se encuentra bordado con los hilos del deseo del otro, pero también del saber, de un saber que a mí me gusta poner a cuenta de la pulsión. A cuenta de la pulsión, es decir, pensado en los ecos que trae y las resonancias que se pueden jugar en el trayecto pulsional. Desde ahí pienso la gramática pulsional, ¿no? Estos chicos oposicionistas desafiantes, estos niños hiperactivos, estos niños que les cuesta jugar con la imagen, ¿no? Desde ahí el trabajo ficcional que implica el juego se borda con los hilos, pero con las resonancias y los ecos de una lengua. El niño nace al mundo como un objeto. Es necesario, decía, que pase por el lugar de ser investido fálicamente, ¿no? Que vaya construyendo su lugar al momento en que va diferenciándose. Esto está sujeto a todo tipo de avatares y de accidentes. La cuestión se va a jugar, y pongo el acento en este jugar, se va a jugar en la posibilidad de un espacio tercero que ofertemos, como otro de la transferencia. La lectura del sujeto en el niño no es sin el juego, y acá traigo un neologismo de mi cuña, ¿no? Del juego como versión. Ya nos meteremos con eso en el seminario, que es una versión del decir que solo puede decirse jugando. Y de ese modo se abren las coordenadas para que un sujeto exista a sus dichos. Desde ahí leemos el decir en la infancia. Ahora uno podría decir, bueno, también se lee el decir en el adulto, ¿no? Hay analistas que creen que solamente se analizan niños, ¿no? Pero yo pongo ahí la cuestión o la coordenada del cuerpo. El cuerpo infantil creo que marca ese umbral de lo que puede después quedar como eco en el adulto de un decir infantil. Esto que Freud enunciada como la infantilización de la neurosis, pero no en un sentido peyorativo, no porque se comporten como niños. En todo caso, podría decirles, gocen como niños, ¿no? Pero el cuerpo está en otra posición. El cuerpo ya tiene otro estatuto ahí. O por lo menos accede a ciertos actos, como el acto sexual, que el cuerpo del niño hasta llegar a la etapa puber tiene otro estatuto. Ahora, el cuerpo marcado infantil nos dice desde ese lugar, ¿no? Nos dice, o mejor dicho, el decir infantil es el que se juega desde esas coordenadas. Bueno, hasta acá un poco la introducción de los que les quería plantear. Me gustaría, bueno, ver qué es lo que se escuchó, qué es lo que resonó, qué es lo que llegó de esto que quise transmitir y que podamos charlar un poquito a ver qué les pareció. Bueno, Walter, resonó un montón. Tengo algunas cositas. Te digo todo y elegí.
elegí o decime todo. Eh, em, Dijiste en un momento que no pasaba la cosa porque el lenguaje adulto y el del niño sean diferentes. Y entonces entiendo para dónde apuntaste, quizás apuntabas al lenguaje en sí, al código, pero me resonó y me acordé de Ferenczi, que supongo que, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas, como que, bueno, lo que dice Ferenczi justamente es que no tienen el mismo lenguaje, el adulto y el niño, ¿no? Después me resonó interdicción, cuando dijiste todas las palabras que tenían que ver con el decir, la que más me resonó es interdicción, porque me pregunté justamente, yendo por ahí a la etimología, esto de interdicción, y vos hablaste un montón de veces del entre, ¿no? Entonces, en referencia también al significado corriente, al sentido del diccionario. Después, en otro momento, hablaste de esto de no mandar a los padres a analizarse porque se van todos. Y entonces me preguntaba, que quizás, bueno, eso más bien que lo vas a trabajar en el seminario, cómo trabajar con los padres sin mandar, algo así nos puede decir ahora, creo que es esto de cómo trabajar con los padres sin mandar los análisis, pero de alguna manera, en otro momento creo que dijiste algo así como que algunos creen que se analiza al niño nada más, no sé si te referías al discurso de los padres también, y hacer algo con eso, con los padres. Y después, cuando decís que acompañar al niño a ser lector de su marca, difícil, ¿no? Porque hay que acompañarlo si se supone que el analista tendría que ser lector de la marca y saber cuál es la marca. Y creo que más bien que no hay una marca, que no hay una marca con un significante determinado. Entonces, un poquito cómo acompañar esa lectura de las marcas por parte del niño. Un montón. Bueno, gracias. Bueno, voy a ver si puedo empezar por lo menos a balbucear, no sé si a responder, voy a balbucear un poquito. Bueno, lo de la referencia a Ferenczi, sí, es casi, ¿no?, obligada en el punto de que él toma la cuestión de lo sexual, lo sensual y la lengua, ¿no? Digo, me parece que ahí, vuelvo a decir, podemos pensar desde Freud, el cuerpo del niño, el perverso polimorfo, ¿no?, el estatuto que se le da a cómo ese cuerpo se va constituyendo y el alcance que puede llegar a tener en acto, digo, ¿no? Para mí, el acto más claro del niño es el jugar. El jugar con eso. Por eso decía, como versión, solo se puede decir de eso jugando. Si uno quiere ponerle palabras, digamos, la palabra no alcanza a eso. A lo sumo lo bordea, lo cerca, ¿no? Lo intenta como darle un lugar. El juego es darle un lugar a eso. Entonces, paso al otro comentario que decías, bueno, cómo por ahí trabajar con los padres. En realidad, mi forma de escuchar es dónde está anclado el otro. Yo a veces ni siquiera he citado al padre, hablé con un abuelo, ¿no? Digamos, ¿cuáles son las coordenadas a partir de los cuales ese otro se constituye y a la cual la respuesta del sujeto apunta, ¿no? Por lo general, ¿no?, está la madre y el padre, pero no se reduce a eso. Muchas veces el malestar es en la escuela. Entonces no habría que ver qué pasa, ¿no? ¿Cuántos, no sé si les ha pasado, pero cuántas veces habían venido, no, lo traigo porque me lo mandan de la escuela? Está todo bien, en la escuela está todo mal, ¿no? Entonces, bueno,
¿Dónde está el otro, más allá de papá, mamá y los personajes que lo puedan llegar a encarnar o a constituir? Me parece que esa es un poco la escucha y ese es el fin que yo entiendo por el cual hacemos entrar a los padres y a los parientes de los niños al consultorio. Porque los padres ingresan solo en el discurso ya, ¿no? Hay una línea psicoanalítica que trabaja con niños que no trabaja con los padres. Jorge Fuckelman, que para mí fue un gran analista de niños, él decía que tenía un par de entrevistas al principio con los padres, después trabajaba con el niño. Ahora, cuando el padre lo llamaba, él decía, acá me perdí de algo. Entonces ahí sí atendía al padre y veía, no lo tomaba como modo de acting. Cuando el padre lo llamaba, bueno, pifié en algún lado, atiendo al padre, veo qué pasa, ¿no? Pero era su modo, digo, ¿no? Me parece que cada uno ahí se ubica como entiende que puede estar mejor analista, podríamos decir, o estar analista de la mejor manera. Entonces me parece que el trabajo con los padres es traerlos a hablar desde el otro, sobre el otro, ¿no? Me parece que es un poco eso. Y ahí es donde uno empieza a escuchar en la historia si ese otro está pleno de agujeros, si el agujero está desgarrado, ¿no? Si se puede entramar algo o no. Hay veces que, bueno, contamos con estos recursos, bueno, y ahí uno empieza a apostar a la interdisciplina o al tratamiento medicamentoso en algunas cuestiones que por ahí necesita temporalmente ese niño, ¿no? Yo me pronuncio, en un momento era anti-medicalización, pero después entendí que hay momentos en donde se requiere para poder pacificar ese cuerpo y después encontrar otra textura, y entonces sí, retirarlo, ¿no? Pero digo, hay una cuestión ahí que tiene que ver con esta trama del otro. Por eso decía, los hilos son los del otro, pero el que trenza es el sujeto. Es en ese entre que el sujeto va entramando ese texto que va a ser el fundamento de su inconsciente. El niño lo teje jugando, ¿no? Y ahí nuevamente traigo a Fuckelman respecto de, bueno, cuando un niño juega, hay líneas que dicen que, bueno, para poder jugar algo tiene que haberse perdido. Yo creo que lo que tiene que haberse perdido es eso que apuna el oído del analista, ¿no? Fuckelman decía, no es que el niño no juegue, sino que nosotros, analistas, no sabemos de qué la está jugando. Esa es una posición ética. Digo, porque si decimos que un niño juega o no puede jugar, le estamos chantando algo que nosotros no estamos pudiendo ver o escuchar. Nuevamente, Winnicott, ¿no? Winnicott decía, yo interpreto para que el paciente sepa de mis limitaciones. Eso es una posición ética en la escucha. Entonces me parece que desde ahí yo trabajaría. No sé si me falta balbucear sobre alguna otra pregunta, pero me parecieron esas dos como puntuales, ¿no? Sí, a eso me refería cuando te preguntaba cómo trabajar con esas marcas, ¿no? Justamente, o sea, quizás el analista no es que tiene la marca, sino esto que estás diciendo, la humildad que dijiste antes. Sí, la marca, me gusta cómo lo dice Tomás a San Miguel, ¿no? El analista lee con el cuerpo, digo, ¿no? Y me parece que la marca es justamente eso que nos vibra distinto. Por eso no va por el sentido. ¿Hay el apunamiento del que hablabas? Yo lo entiendo así, ¿no? Me parece que sí. Sí, yo respecto de lo que dijiste de Fuckelman, estaría medio de acuerdo, porque por ahí es cierto que hay que parar las antenas cuando llaman los padres, ¿no? Pero no siempre. O sea, en el caso por caso será, ¿no? Mm. A Lo que veces pasa los padres. que yo creo que cuando un padre nos pide una reunión, yo creo que sí hay que atender eso para escuchar qué pasa ahí, porque en definitiva son quienes nos traen a los niños a análisis. Entonces hay que escuchar eso, qué pasa ahí. Después uno verá Sí, el sí, yo tiempo no que le da decía. eso, ¿no? Hay veces que son llamadas urgencias o hay veces que sí puede esperar, o incluso la espera es parte de la intervención,
o incluso la intervención es en la sala de espera, ¿no? Digo, me parece que es ahí. Lara, sí. Sí, Walter, quería hacerte, no sé si te quiero hacer una pregunta, no lo tengo claro, pero dijiste algunas cosas que me interesaron muchísimo. Pasa a veces, ¿no? Cuando uno escucha eh, alguna charla, yo te comentaba antes de empezar que hace mucho que no atiendo niños y me pasó que escuchándote, inmediatamente la sensación es tengo ganas, ¿no? Me causó ganas de... Pero porque situaste una cosa, me pareció tan interesante como vos la planteaste. Vos planteabas que en su versión del sujeto Lacan dice, lo dicho primero, decreta, aforiza, bla, 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 ¿no? Le confiere al otro real su oscura autoridad. Y decías que hay un lugar de la palabra primera en tanto vibración antes de lo simbólico, ¿no? Y dijiste, medio al pasar, dijiste unas cosas geniales para mí, tactos vibrantes, mirada sonora, ¿no? Y dijiste alguno más que no llegué a notar, ¿no? En Freud lo visto y lo oído, bla. Después trajiste la cuestión de la sonata materna de Didi Bain. Y dijiste a lo largo, digamos, de la presentación otras cosas tales como yeites, pausas, contratiempos, coros, resonancias, canon, eco. ¿Sí? Y yo me quedé pensando, qué difícil, será por eso que hay pocos analistas buenos de niños. Porque es entrar realmente en otra dimensión para nosotros analistas, para nuestra formación, me parece, ¿no? Digo, si llegamos a entender en algún momento el significante y el sujeto como efecto y bla, 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 que ya eso nos costó un montón, ¿sí? Ahora tenemos que entrar como en otra dimensión, que no es la dimensión del trazo, sino la dimensión de la traza, ¿no? Y en esa dimensión de la traza me pareció, o lo imaginé, no sé, pero estuvo bueno igual, que vos traías algo con esto de la resonancia, el coro, el canon, el yeite y no sé qué, traías algo de el modo de intervención, ¿no? Que no solamente es hacer lectura, hace falta un lector y el analista es lector, digo, eso está bien, pero me pareció que tenemos que entrar en esa, no sé ni cómo llamarlo, en esa otra dimensión que es más de la musicalidad de la marca. Estoy tratando de tejer con lo que vos dijiste, no lo tengo pensado, no lo tengo ni trabajado lo que te estoy diciendo. Pero me pareció que era más como la musicalidad de la marca, el ritmo, ¿no? Algo del ritmo, para que después, en otro momento, y si todo va bien, y qué sé yo, podamos hacer una lectura, ¿no? Pero me pareció que un poco lo que proponías es entrar en esa dimensión de la palabra previa a lo simbólico, ¿no? Más pensada como traza, y para entrar en ese terreno nos tenemos que salir de lo que estamos acostumbrados, la interpretación, la lectura en términos significantes, etcétera, para entrar como en otra textura del análisis, me parece, que me pareció que vos la traías como más musical. No sé si lo entendí bien. ¿Es posible? Sí, sí, va un poco por ahí. Digo, lo traigo también de un neologismo de Lacan, que es la materialidad, ¿no? Es la materialidad en la palabra, ¿no? Hay muchas referencias, incluso de Lacan primero, ¿no? Cuando él dice que como analistas tenemos que pulsar en la palabra los múltiples pentagramas, ¿no? Hay un montón de referencias musicales, no a la música, pero sí musicales de Lacan, que nos habla de la función de la palabra, ¿no? Entonces, pensaba esta cuestión de cómo tocar eso real, digo, ¿no? Del cuerpo que, como vos bien traías, se circunscribe como traza, porque aún no es significante. Digo, la pregunta es si es letra, ¿no? Porque se basta a sí mismo. Acá dice que la letra se basta a sí misma, ¿no? No necesita otro. Bueno, entonces, ¿cómo hacer juego con eso? Y a veces el significante desde lo simbólico no llega aún como todavía a su función de equivocidad. Y a mí me es muy impactante. Comento un resumen muy chiquitito de una intervención, de una viñeta, un caso que lo voy a trabajar en el seminario, de una pequeña que atendí hace muchos años, durante muchos años también,
que venía porque se arrancaba pedazos con la boca, digamos, ¿no? Pedazos de piel se dejaban carne viva, y era a su vez una niña que hablaba a los gritos. Yo tenía el consultorio en un primer piso y cuando ya ingresaba por la escalera se escuchaba desde adentro del consultorio. O sea que la sala de espera era insoportable para los que estaban en la sala de espera. Yo muchas veces estaba con un pacientito adentro y se escuchaba ella afuera, ¿no? Entonces, y obviamente las primeras sesiones me iba con un dolor de cabeza tremendo, ¿no? Pero yo me preguntaba, ¿qué estatuto, más allá de lo que decía, tenía ese tono? ¿No? Porque Lacan dice que la verdad está en el tono. Digo, ¿por qué no? ¿Qué es lo que no puede dejar de gritar? Y bueno, obviamente hasta que se formuló esa pregunta pasaron un par de meses y empezamos a jugar un poco con esto, ¿no? Lo primero que se me ocurrió fue el baile de las estatuas. Empezar a darle cierta entidad de musicalidad a ese decir, ¿no? Obviamente cuando frenaba la música ella no podía parar, ¿no? Pero bueno, yo voy a hacer el ritmo con el tambor y cuando yo dejo de tocar vos frenás y si no frenás perdiste, ¿no? Bueno, obviamente no podía, pero rápidamente me dice, yo voy a tocar. Bueno, listo, ¿no? Y ella me hacía perder a mí constantemente. Pero ella pausaba y tenía un ritmo atolondrado, pero pausaba. Podía frenar solamente de ese modo. Esto, bueno, lo sostuvimos, después empezó ella a querer hacer una carrera de obstáculos, ¿no? Al que denominó juego de la muerte, ¿no? Piedra, papel o tijera, en donde solo ganaba la tijera porque cortaba. Había una forma en que ella enunciaba ese cuerpo, en donde podíamos jugar con ciertos ritmos, ciertos tiempos, ciertas pausas. Después empezamos a usar disfraces, a darle otro estatuto a ese cuerpo, a jugar con los tonos. Cuando después de este juego de las estatuas, ella empezó a ubicar voces en distintas tonalidades, ¿no? Jugábamos a que ella era la mamá, yo era el hijo al que hostigaba porque se portaba mal en la escuela, entonces cuando ella llamaba a la escuela, hacía la voz del director así, ¿no? Cuando ella hablaba con su otra ella, ¿no? Eh, Ponía voz de pito cuando era la madre, voz así gruesa, y a su vez hacía la voz de mis hermanos, ¿no? Entonces empezó a ubicar algo de lo sonoro por fuera, en otro campo, ¿no? Esto vino acompañado de sus amigos imaginarios, bueno, ¿no? Pero dejó de morderse. Los moretones de los cuales se llevaba puesto todo lo que había en su paso, los magullones, dejaron de aparecer y sí empezó a aparecer una pregunta: ¿cómo me he visto para ir a lo de Walter? ¿Mm? El cuerpo toma otra textura a partir del juego y eso que no deja de sonar en el cuerpo, de lo cual se quería, ¿no? Restar todo el tiempo, se pudo poner a jugar colocando esa voz en otros lados, algo que suena por fuera. Entonces, ahí el cuerpo, yo digo, toma otra textura. Eso que irrumpía en tanto voz, uno después puede pensar el objeto A, qué estatuto tiene, ¿no? Pero, digamos, encontró un por fuera, un Ford, ¿no? Un Ford que da al momento de que jugamos a llamarnos por teléfono, ¿no? Otro modo de metabolizar eso, ¿no? Pero eso no hubiera sido posible si la pregunta no estaba hecha por qué es lo que no dejaba de sonar ahí. En tanto, insoportable para ella, para su contexto, para la escuela, para la madre particularmente, que es la que estaba todo el día con ella, pero también para mí. Había algo que no podía escuchar por el tono que traía algo de lo insoportable de su historia. Bueno, es ahí donde a mí se me abre el paño del juego como, bueno, una versión de poner a decir algo que no entra ni por la palabra ni por la imagen, y en todo caso irrumpe todo el tiempo. Ok, sí, clarísimo. Muchas gracias. Gracias a vos. No sé si hay otro comentario, no sé si estamos en tiempo, ¿no? Porque, ¿sí? Sí,
Tenemos unos minutitos más si quieren. Ah, bueno. Si no hay otros, yo sigo. No, yo, Walter, permiso. Walter, nada, agradecerte por el espacio y me pareció muy interesante el recorrido, ¿no? Sobre todo me quedé enganchado en tus preguntas y también un poco comparto con la colega que ubicó esto, que me dio un poco de ganas de volver a escuchar un poco a esos niños que hace mucho no escucho, pero sí adolescentes y adultos, pero hace mucho que no vuelvo a animarme a jugar un poco con eso, ¿no? Así que me da ganas de eso de nuevo. Y nada, me pareció interesante tu recorrido, ¿no? Sobre todo tus preguntas, esto de a qué llamamos decir. Me fui guiando un poco por esas canciones que fuiste armando en tu recorrido, ¿no? Cómo pensar la materialidad de la palabra, cómo entendemos la palabra del niño, bueno, todo esto. Y desde dónde se los espera a los niños, ¿no? Esta cosa tan determinante desde el momento, del minuto uno, ¿no? De cómo uno los recibe también en el espacio, que eso muchas veces determina todo lo que va a venir después, ¿no? O sea, a veces, ¿no? También digo. Y si me armaba un poco otras preguntas de las cuales no tengo respuesta ahora, pero si me armaban un poco la pregunta del estatuto del juego en cada caso también, ¿no? De qué juego se trata en cada caso y con cada niño, ¿no? Porque me venía preguntando, mientras te escuchaba atentamente, bueno, ¿qué modos tenemos a veces como analistas de escuchar algo, de cercar algo de lo inconsciente, ¿no? Entonces, como vos, coincido con vos, a veces uno va a la palabra, por ahí por el hecho de, no sé, de ir primero a eso o de pensar que esa es la única manera, pero como vos decís, no alcanza con eso. Entonces, ¿cómo a partir de entender algo, de meterse en algo de ese juego? Por eso me pareció muy ilustrativo esto de la viñeta que contaste, cómo a partir de que vos te afectó eso, te metiste con eso insoportable, también se pudo producir otra cosa que no estaba antes de tu intervención ahí, antes de tu afectación. Entonces, de qué modo a través de entrar en el juego ese que hay que ver de cuál se trata en cada caso, se puede producir algo del inconsciente que no estaba antes, que se produce ahí, con el analista, ¿no? Con algo de tu puesta de tu cuerpo también. Así que nada, mínimamente es lo que las resonancias y lo que me pudo abrir tu recorrido. Así que nada, gracias porque estuvo buenísimo. Gracias, gracias Juan. Sí, creo que es bueno, algo que adelanto un poco también del seminario, la idea va a ser trabajar juego, jugar y juguete, como un trenzado, ¿no? Pero sí coincido, el juego es en cada caso un modo particular de armar una escena, pero el jugar es el que trenza. Y ahí me parece que la pregunta es, ¿de qué modo se pone en juego eso que perturba, ¿no? Porque hay modos de poner en juego eso. ¿No? Y ahí podemos pensar, como decía, ¿no? La voz, la mirada, ¿no? Los trayectos pulsionales, los objetos también, ¿no? Siempre pensando el estatuto del juguete, la elección del gesto. Muchas veces, ¿no? Uno dice, bueno, a tal edad los juegos reglados, a tal edad estas cuestiones que la psicología va como estableciendo, pero en realidad yo he jugado con niños de 5 años al ajedrez. ¿Pero qué ajedrez? Era una batalla campal adentro de los cuadraditos, ¿no? No se trata de decir el caballo mueve así. Era tomá, cuidado acá, pum, y me llevo a esto. Digo, eso es jugar. Eso es jugar al ajedrez. Pero jugar al ajedrez con un niño, ¿no? Entonces me parece que es interesante, sobre todo por ahí, en los pubres o en los adolescentes. Con los adolescentes también está bueno jugar, o como juegan el truco, ¿no? Cuando realmente uno acata las reglas del juego y cuando el jugar se transforma en otra cosa, ¿no? Como decir, te cagué con esta, ¿no? Ya ahí es otra cosa, no es a ver quién tiene el ancho de espada, es otra cosa, digo, ¿no? Me parece que esa dimensión del jugar es una dimensión ética, ¿no? Salirnos un poco de la estética o el acatar las normas para ver de qué modo eso otro se puede poner a jugar en escena, porque eso otro es lo que no se puede nombrar, es lo que no entra a la palabra, y en todo caso lo que
conmueve o, digamos, hace de sismo en la imagen muchas veces, ¿no? Lo disruptivo, digamos. Bueno, eso no hay modo de hacerlo entrar en escena si no le damos un lugar. Ahora, a veces la palabra no alcanza, ¿no? A veces es esto, es poner a jugar ahí en un tono, en una pausa, en una espera, ¿no? En un eco. No, hoy no me metí con la diferencia entre eco y resonancia, pero eso sí lo vamos a ver específicamente porque no es lo mismo un eco que una resonancia, digamos. Si bien los dos necesitan de un impas, es una vuelta de algo pronunciado, pero lo que vuelve en la resonancia es diferente, lo que vuelve en el eco es lo mismo, y se trata del cuerpo en donde resuena o en donde hace eco. Entonces es imprescindible la escansión en tanto ese impas, ese inter, pero también, bueno, ¿qué es lo que vuelve? ¿No? ¿Por qué Lacan habla de la pulsión como eco en el cuerpo del hecho que hay un decir, y cuando habla de la intervención dice el cuerpo como caja de resonancia, por ejemplo? Lacan no es claro en esta distinción. En momentos los usa casi como iguales, esto de la resonancia y el eco. Pero hay sutilezas en su escritura que me parece que nos permiten pensar esta distinción, por lo menos para abrir un abanico en la posición del analista en las intervenciones, ¿no? Digo, cómo equivocar una ecolalia, cómo hacer de eso que es estribillo y que muchas veces nos escuchamos a nosotros analistas, ¿no? Cantando el estribillo de las frases de Lacan. Bueno, cómo hacer de ese eco que todo el tiempo repetimos una resonancia, una diferencia, ¿no? Una sorpresa del lado del analista. Gracias, Clara, gracias a vos. A ver que voy a abrir el chat, así leo. Quería saber si tenés algo escrito, publicado sobre el recorrido que presentaste. No tengo algo escrito de esto, sí sobre el juego y sobre la posición del analista en las instituciones que abordan a los niños. Tengo algunos textos publicados, pero bueno, si te interesa, puedes escribirme al mail, te dejo el mail acá. Así lo charlamos y vemos cómo te lo puedo acercar. Ahí está. Pero bueno, es como efecto también del recorrido de varias interrogantes respecto a qué se juega, cómo jugar, cómo un analista se la juega también en cada análisis con niños, ¿no? No, quería agregar a esto de romper las reglas, digo, de no seguir las reglas. En realidad me parece que es la oportunidad para que aparezca la singularidad por ahí, ¿no? O sea, realmente jugar en análisis. Para mí el psicoanálisis es un juego, ¿no? Hay formas de jugar con niños y formas de jugar el análisis con los adultos, ¿no? Cada uno tendrá su tiempo. A mí me gusta pensar en tiempos también ahí, ¿no? Es una marca de mi formación con Alba Flessler, ¿no? Los tiempos del sujeto. Me parece que eso es importante pensarlo, pero el decir habla de ese tiempo subjetivo, ¿no? Y en esto que decías, pensaba también uy, se me fue, mira, te iba a decir algo y se me fue. Era una referencia, esto que decías, ¿no? De cómo se juega ahí. Joan Huizinga tiene un libro muy lindo, que yo siempre lo recomiendo a quienes les interesa el juego, que se llama Homo Ludens, y él dice que el juego es movimiento y solemnidad, ¿no? Digamos. Me gusta pensar eso del movimiento, ¿no? Ponerse a jugar es mover algo de eso, es armar
una posibilidad de equivocar el cuerpo. Digo, me gusta pensarlo así, con las niñas. ¿No? Ese libro es fascinante porque él encuentra las coordenadas del juego en el juicio, en las guerras, en un montón ¿no? Dice que el juego está en la base de toda creación humana y social, cultural, entonces se va a buscar, ¿no? Las competencias, las distintas formas en las que el juego se manifiesta, ¿no? En la poesía, digo, ¿no? Me parece que es interesante, por lo menos el estatuto del jugar, pensarlo con Winnicott, más que el juego, el jugar. Me parece que el jugar es lo que trenza, o es el movimiento de trenzado. Sí, se me ocurre que en el jugar y en la poesía se cuela lo no dicho, ¿no? O lo que en algún momento no se puede decir. Y se dice de esa manera. Claro, sí, sí. El inconsciente. El inconsciente es el que cifra. Bueno, y lo otro era contarte un poco lo que quería decir antes, pero la verdad que es como mucho, pero no importa, en el seminario hay tiempo. Hoy estuve escuchando a Françoise Savoine y ella siempre habla de trauma, pero hoy dijo una cosa como una definición de trauma que me pareció interesante, que decían, no me acuerdo quién, que era la traición de los nuestros, que el trauma era la traición de los nuestros. Y a mí se me ocurrió relacionarlo con el trauma original, con el trauma por el cual pasamos todos necesariamente cuando primero no hay un otro, después el otro se va constituyendo, entonces se va constituyendo el sujeto, y entonces, ¿no? Y bueno, y lo sonoro y la lang, a lo que te referiste, me parece que está muy en relación con eso, y que por ese lado irrumpe, ¿no? Sí, por algo Lacan en la tercera es que dice el traumatismo de la lang, ¿no? Es como el cuerpo es afectado por esa lengua la lengua que yo pongo a cuentas de lo vibratorio, de lo sonoro, pero de lo sonoro no como sonido, ¿no? Sino como este campo que se constituye entre silencio, la voz, digamos, ¿no? En los distintos estatutos, es un campo lo sonoro. Lo mismo que la lang no es el laleo. Digo, Lacan lo acerca al laleo, juega un poco con eso, no es eso. En todo caso, es y no se reduce solamente al laleo. Es un campo en el cual el significante tiene un estatuto de enjambre, ¿no? Dice el enjambre zumbante. Hay que extraer, hay que cortar, hay que expandir para que algo de eso, ¿no? Tome. He sido mamá, 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 para llegar a ser mamá, tiene que expandirse algo, tiene que perderse algo del sonido, ¿no? Tiene que ganarse un silencio. El silencio tiene que escribirse. En la música los silencios se escriben. Hay que ver de qué modo se escriben en la estructura de cada quien. Y si el juego puede ayudar desde esa función de escritura. Es la apuesta que vengo sosteniendo, ¿no? Pero bueno, habrá que ver cada caso. Pero la lang siempre está presente, ¿no? Porque fíjate que en el laleo, en esto que decía Lacan, es como que se produce entre muchas comillas, una comunicación
de los otros primordiales y el bebé diciendo cualquier cosa, ¿no? Y cualquier cosa que generalmente apunta a lo sonoro. Mm. Él habla del el babish, el habla babish en el adulto, ¿no? Cuando uno le dice, "Yiqui, ¿no? Esas cosas que uno hace con los niños, ¿no? Que es palabra, pero no tiene sentido. En todo caso, no tiene significación, sí Claro, sentido. Está dirigido a ese diálogo, ¿no? claro. Yo siempre me acuerdo, en mi época era el ajo, ¿no? Que buscaba con las tonalidades y los silencios construir ahí un corte. Me parece interesante eso, ¿no? Bueno, ni hablar del tortita, ¿no? Esta manito y esas cosas que uno... pero siempre me acuerdo cuando nació mi nena, lo primero que me pasó es que cuando la voy a tomar en brazos, me vino una canción. Y se la empecé a cantar. No me acuerdo el nombre, sé que es de Carpenters, mirá. La usan mucho en Los Simpsons, de ahí la tengo, ¿no? Esa, Me acuerdo que me vino esa ¿Cómo? no, porque como estaba hablando de la Lang, la canción de Carpenter, no sé, hay una que es Every Shalalala. No es Ah, esa. Algo de los pájaros creo que se llama, no me acuerdo. Pero me vino ese y la empecé a cantar, ¿no? Después me fui a ver la letra y todo, y es muy linda, pero... sí, Close to You se llama. Me parece que pero digo, esas cosas que pasan que uno no sabe por qué en ese momento, por qué ahí, ¿no? Parece que hablan un poco de esto. Mm. no, pero Close to You creo que es la que estaba cantando yo. Y, a ver, no, la verdad el nombre no lo recuerdo. Pero siempre que trato estos temas o que trabajo la poética en las infancias, los modos de decir, ¿no? Me viene esa escena. Si querés te digo la mía. ¿Qué canción? No, ¿qué canción? No, yo decía Kirri Kirri Purri. Por supuesto con unas cosquillas incluidas, ¿no es cierto? Tocando el cuerpo. Obvio. Es Close to You. Ay, mira, lo estaba buscando. Close to You el tema. Y me parece que es la que estaba cantando yo entonces. Por la melodía, porque cuando dice close to you es close to you. Bueno, yo me acordaba un pedacito de ese Why do birds... Ese, bueno, es ese tema. Sí, sí. Pero bueno, pasa por ahí, me parece que pasa por ese... No tenemos que olvidar ese nivel, esa dimensión, como decía Lara, ¿no? De la lengua. Su materialidad, su materialidad. Gracias, Cari. Gracias. Bueno, seguiremos para quienes quieran en el seminario. Después seguramente Juan y Lara lo van a compartir para quienes quieran seguir. Igualmente ahí pasé mi mail, quienes les hayan quedado cuestiones resonando y se armen preguntas luego me pueden escribir, no hay ningún problema. Y bueno, espero verles en los próximos encuentros. Gracias, Walter. Gracias Un abrazo. por Gracias. estar. Nos vemos. Un Muchas abrazo gracias, grande a Wal. todos. Gracias. Gracias, Walter. Sí, chau, chau. Muchas gracias.